Mi nombre es Rosa Yesenia Mendoza Prado y soy estudiante de Derecho en la Universidad de INECU. Bueno, el día de hoy hablaremos y expondremos el proyecto integrador, mismo que hablará de los derechos humanos en general, desde las funciones, los antecedentes, eh, cuándo debemos acudir a la CNDH, qué es una queja, en qué casos se presentan o plazos, quién puede interponer dicha queja. También presentaremos los procedimientos para realizar la queja. Y por último veremos qué es una recomendación y el acuerdo también de no responsabilidad. Bueno, una vez entendiendo generalmente de lo que hablaremos, daremos inicio. Bueno, hablaremos de sus antecedentes. Sus antecedentes se encuentran en el siglo XIX, con la promulgación de la Ley de Procuraduría de Pobres de 1847, que esta promovió don Ponciano Arriaga en el estado de San Luis Potosí. Pero en la segunda mitad del siglo XX y como consecuencia de una enfática demanda social en el ámbito nacional y de la transformación en la esfera internacional que comienza a surgir obviamente diversos órganos públicos que tienen como finalidad proteger los derechos de los gobernantes frente al poder público. Así en 1975 se instituyó la palabra Procuraduría Federal del Consumidor. Este tiene como una finalidad la defensa de los derechos de los individuos. Estos no necesariamente frente al poder público. Asimismo, el 3 de enero de 1979 se instituyó la Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos, en el Estado de México. Finalmente, por medio de la reforma constitucional publicada en el Diario de la Federación, el 13 de septiembre de 1999, dicho organismo nacional se constituyó como una institución con plena autonomía, esta de gestión y presupuestaria, modificándose la denominación del consumidor Comisión Nacional de Derechos Humanos por la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, esta reforma constituye un gran avance en dicha función, en el AMBUSDAM. Ahora, una vez ya que entendimos los antecedentes, pasaremos a cuáles son las funciones y atribuciones. Enlistemos 10 de ellas. Número 1. Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos. Esta es la principal y la primordial. 2. Conocer e investigar presuntas violaciones a los derechos humanos. Estas por acciones u omisiones de las autoridades administrativas de carácter federal. 3. Formulación de recomendaciones públicas, denuncias y quejas mediante las autoridades respectivas. Cuando se decida en última instancia las inconformidades que se presenten. 4. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables. 5. La inmediata solución de un conflicto planteado con la naturaleza del caso que lo permita. 6. Impulsar la observancia de los derechos humanos. 7. Proponer a las diversas autoridades del país que en el exclusivo ámbito de su competencia promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que a juicio de la Comisión Nacional redunden
en una mejor protección. Número 8. Expedir su reglamento interno. 9. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de derechos humanos. Y último, 10. La observancia del seguimiento, evaluación y monitoreo en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Bueno, ahora hablaremos de los asuntos que no le competen a la CNDH. Tratándose de actos y resoluciones provenientes de autoridades electorales y jurisdiccionales. Tampoco puede ser posible cuando se trate de conflictos entre particulares. Tampoco podrá intervenir respecto a las consultas formuladas de otras entidades sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales. Bueno, para estos casos obviamente podría brindar orientación jurídica y remitir a las instancias correspondientes. Obviamente en aquellos casos en los cuales no se surta la competencia del organismo. Bueno, ahora pasaremos a hablar de algunos órganos que lo integran, como lo es la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Otro sería el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, como también los fondos de las Naciones Unidas para la Infancia en México. Otro es el Instituto Mexicano de la Juventud. El siguiente es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Y también el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y los Adolescentes. Y por último, el Comité de los Derechos del Niño. Bueno, ahora pasaremos a hablar de qué es una queja. Esta es la manifestación de noticia de hechos que expresa presunta violación de derechos humanos. ¿Cuándo debemos acudir a la CNDH? Cuando una persona sienta o vea que sus derechos han sido violados o vulnerados. ¿En qué caso o plazos puede pertenecer la queja? En el artículo 61 de la Ley de Derechos Humanos para el Estado de Hidalgo nos dice: la queja solo podrá presentarse dentro del plazo de 1 año, a partir de que se hubieran iniciado los hechos. En caso de presuntas violaciones a los derechos de la vida, a la libertad y a la integridad física y psíquica, las personas no habrá límite temporal alguno para presentar esta queja. ¿Quién puede interponer dicha queja? En el artículo 56 de la Ley de Derechos Humanos para el Estado de Hidalgo nos estipula lo siguiente: toda persona podrá denunciar o presentar una queja por presuntas violaciones a los derechos humanos o actos de discriminación ante la Comisión. Artículo 58. Cuando se esté privando de su libertad, se podrá realizar desde cualquier persona. Ahora hablaremos del procedimiento de la queja. Número 1. Presentación de queja. Este se hará constar de identificación, motivo de la queja, lugar de los hechos. Y así pasará a la segunda fase, que es la admisión del trámite. Esta se tramita por la atención del servicio al cliente. 3. Tramitación. Este es el expediente y lo tramitará el defensor del cliente. 4. Finalización y notificación a partir de la fecha de su presentación. Esta debe ser clara y estará siempre motivada. 5. Tramitación por el comisionado. Y 6. Esta es la finalización y notificación del comisionado. Esta tiene que tener un plazo de 4 meses. Y bueno, sin más, ahora pasaremos a qué es una recomendación. La recomendación es la resolución que emiten los organismos protectores de derechos humanos cuando se señala a la autoridad, en ella se señala la autoridad, la responsabilidad
y la violación de los derechos humanos. En esta se indica la autoridad la manera en la que deberá restituir o reparar el daño realizado. Ahora, ¿qué es un acuerdo de no responsabilidad? Estas son las resoluciones que emite este organismo en aquellos procedimientos de queja, dentro de los cuales el estudio de los hechos argumentados y por ellos, por una parte, acreditaron que el acto reclamado en contra de la autoridad se ajustó a forma en derecho. Así también, por motivo de que no se logró comprobar asientemente las violaciones a una autoridad o servicio público. Y bueno, así es como yo termino mi proyecto integrador, que es de la materia de derechos humanos. En este proyecto integrador prácticamente se habló de todo lo que vimos durante las sesiones remotas, las cuales yo no he podido conectarme, pero he estado al pendiente de mis trabajos. También es una parte importante, ya sea como para cada persona e individuo, conocer cuáles son sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, para que estas personas no le violen esos dichos derechos, saber cuáles son, y a nosotros como estudiantes de derechos para poder proteger cada uno de los derechos, tanto como de nosotros como de las demás personas. Y bueno, esto sería todo. Gracias.